Y pues buenas noches sean a todas ustedes. Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad de estudiar en estos momentos su palabra, que es un alimento para nuestras almas. Agradezco también a nuestras hermanitas de Lámpara Encendida la invitación y obviamente a cada una de ustedes por su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, hermanas, por conectarse en este momento. Y pues vamos a entrar de lleno porque el tiempo apremia y ya llevamos media hora, no sé, se fue rápido, pero vamos a iniciar. El tema de hoy se titula Juzgad con justo juicio. Ah, quiero compartir pantalla para que también la pantalla nos vaya ayudando a comprender más el tema. No, no, esta no era, permítanme. Vamos a poner esta. Lo necesito quitar. Ahí está. Juzgad con justo juicio. Bueno, vamos a tener la aplicación del ejemplo para no seguir como lo hacían los fariseos. Ese va a ser si se pueden ubicar en lo que estamos viendo en la imagen, pues ya se dan cuenta de dónde va a venir nuestra base bíblica. Esta base nos va a mostrar lo que se debe hacer en un justo juicio y lo que no se debe de hacer. Y también cuando no se debe de hacer, las consecuencias que lleva. Hace unas semanas vimos en el grupo que tenemos los viernes en la serie de Mujeres de la Biblia, la mujer adúltera, y es por eso que escogí esta base bíblica porque nos va a ayudar para este tema. Entonces les voy a pedir por favor todas las que tienen su Biblia en la mano, que la pudieran abrir en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Si usted no la tiene ahí, yo le voy a dar lectura, pero si la tiene es lo mejor, porque ahí va a poder usted estar viendo cada uno de los versículos. Va a ser bien narrativa esta clase, así que nos vamos a ir de este pasaje del 1 al 11 o hasta podemos decir del 7 al 53, del 1 al 11, pero ahorita nada más voy a leer hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado a él, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Hasta ahí vamos a llegar ahorita, porque quiero dar como introducción el capítulo 7, pero no lo vamos a leer porque está muy largo, así que voy a tratar de explicárselos y ya con tiempo ustedes en su casa van a leer. Quiero leer el capítulo 7 porque nos va a dar como una idea más clara de lo que estaba sucediendo aquí en este momento, en lo que acabamos de leer. En resumen, podemos ver que se celebraba en el capítulo 7, nos dice, bueno, antes nos dice que Jesús estaba en Galilea y no podía ir a Judea porque lo querían matar. Ya se había presentado estas situaciones y sus hermanos le decían, pues, ¿cómo tú vas a querer a hablar a tus discípulos y todo eso si prácticamente le estaban diciendo, te estás escondiendo aquí, tienes que salir y promocionarte, en pocas palabras le trataban de decir. Pero Jesús les hacía ver que lo aborrecían porque Él les hablaba con justo juicio. O sea, en el versículo 7 dice que el mundo lo aborrece porque les hace saber sus obras malas. Y entonces todo esto se lo decían sus hermanos porque miren esto, ni ellos creían en Él. O sea, qué situación tan más, imagínense, triste para el Señor, estar que ni su propia familia, ¿verdad? Le estaba creyendo. Y pues bueno, él se queda en Galilea, empieza la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta judía que realizan como más o menos por el tiempo de octubre.
Y es donde recuerdan el tiempo en que Dios los protegió cuando anduvieron en el desierto los 40 años. Entonces hacen unas enramadas, como unas casitas, y ahí hacen ofrendas para el Señor. Esto es la última fiesta judía del año. Entonces dice que ya Jesús fueron los hermanos y después en el versículo 10 dice que también fue Jesús. Pero ya cuando lo empezaron a ver, bueno, primero los judíos lo andaban buscando entre la multitud para ver dónde estaba él. Y había mucha gente pues que creía y otra no, o sea, ya se estaba empezando a presenciar esto. Entonces, pues él hablaba ya para la mitad de la fiesta, esta fiesta duraba 7 días, hermanos, entonces ya para la mitad de la fiesta, em, Jesús habló en el templo y empezó a enseñar y empezó a enseñar y la gente se empezó a maravillar y hasta decía, pero ¿de dónde le sale tanta sabiduría a él si no, ellos decían, si no fue a la escuela, ¿verdad? En otras palabras. En el versículo 16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces los empieza a exhortar porque les empieza a decir que ellos no cumplen la ley de Dios y lo quieren matar. Acuérdense que ahí entre esa gente estaban los judíos, los fariseos, y luego lo condenan. Vea, este demonio tiene porque dice que lo quieren matar, pero entonces les explica a él, porque ustedes quebrantan la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque dicen que pueden circuncidar en el día de reposo, porque si no quebrantarían la ley de Moisés. Pero yo que sano a un enfermo, anteriormente lo había hecho en día de reposo, pues me condenan. Y eso se los hacía saber porque aquí viene nuestro título de la clase en el versículo 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, les hacía saber que no estaban haciendo el juicio correcto. Y la gente se volvía, no, sí, él es el Mesías, él es profeta, él será el Cristo, y empezaban a ya tener dudas y otros creían y otros no, pero obviamente los fariseos no. Entonces le hablaron a los alguaciles y les dijeron, tienen que aprenderlo a él. Llegan los alguaciles y pues también se dan cuenta la doctrina que le está enseñando bien sabia y wow, o sea, ellos también quedan sorprendidos de lo que están escuchando. Entonces más adelante nos dice que ya en el último día de esta fiesta de los tabernáculos hacían una ceremonia especial de ofrenda donde derramaban agua. Y esto era como para rogarle a Dios para que enviara lluvias para las siembras que ellos tenían. En esos momentos, Jesús les dice en el versículo 37 y 38, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Más adelante vemos que hay división de la gente porque ya hay gente que le cree y otra gente que no. Y llegan los alguaciles con los sacerdotes y fariseos y le dicen, ¿y dónde está? Porque no lo habían aprendido. Pero es que ellos estaban bien maravillados. Dice, es que este hombre sabe mucho. O sea, ellos se dan cuenta que es especial Jesús. No, pues imagínense decirle eso en la cara de los fariseos, pues se encienden más. Dicen, ¿qué? ¿Y ustedes también ya han sido engañados? Dice, ¿a poco nos ven a nosotros o a los gobernantes con él? Y empiezan a decir, o sea, lo que pasa es que no conocen la ley y hasta los maldicen. O sea, esta gente está maldita, dicen los fariseos. Y entonces ahí se encontraba Nicodemo, ¿se acuerdan aquel que fue de noche con Jesús? Y en el 55 dice algo que también aprendemos. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él, bueno, de noche en el 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también eres Galileo? Escudriña y ve que en Galilea no puede salir profeta, algo así les dice. ¿Verdad? Pero aquí lo importante es de que les está diciendo, o sea, ¿cómo lo están juzgando si ni siquiera han hablado con él? Hermanas, para hacer un justo juicio tenemos que oír las dos partes. Si se fijan, cuando hay un juez, habla con el acusador y habla con el acusado. Nunca va a tomar la decisión con una sola parte. Entonces tenemos que ser cuidadosas con hacer un justo juicio, porque de aquí inicia, aquí es la primera, si están anotando, es el primer punto, ¿verdad? Hay que escuchar las dos partes. Ahora sí, ya hemos dado un repaso del capítulo 7 y vamos a entrar de lleno a nuestro capítulo de esta noche, que es el capítulo 8. Bueno, pero quiero leer el versículo 53 para terminar, aunque viene si tiene la Biblia Reina Valera, viene el título de la mujer adúltera
arribita del 53, porque es parte de lo que estamos hablando. Dice, cada uno se fue a su casa. Acuérdense que habían estado 7 días en la fiesta de los tabernáculos, ya ellos ya estaban cansados, ya se había terminado la fiesta, ya se van a su casa, y dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Aquí también podemos aprender algo, no es de juicio, pero sí es algo muy importante, porque cada uno se fue a su casa, yo me imagino obviamente a descansar. Acuérdense que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, posiblemente mucha gente pensaría, y pensaríamos también ahorita, es que se fue al Monte de los Olivos a orar. Jesús había estado enseñando en esos días de la fiesta del tabernáculo. Si esa gente estaba cansada, imagínense cómo estaría Jesús. Él humanamente necesitaba descansar. Pero ¿acaso no hubo alguien que le ofreciera su casa? Alguien que le haya dicho, Señor, aquí ven, habita en nosotros esta noche, descansa. Y yo creo que aquí tenemos una lección también de parte del Señor donde nos orienta a decir, bueno, déjenme enseñarles la otra aquí, imagen que traigo, que ese es más o menos lo que hacían en la fiesta de los tabernáculos, hacían como una casita con enramada y ahí ponían las ofrendas. Bueno, pues entonces, déjenme ponerlo en grande para poder entrar aquí. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que ser hospitalarias. O sea, de aquí podemos aprender algo, que si nosotros estamos viendo una necesidad y podemos suplirla, no olvidemos ser hospitalarias y mucho más con los hermanos de la fe. Entonces, nuestro Señor no tenía dónde descansar, Él se fue a orar, no sabemos, pero Él se fue al monte de los olivos. Entonces aquí podemos ver en Primera de Pedro 1, déjenme ver si lo tengo, no. Primera de Pedro 1:9, que nos habla acerca del hospedaje, dice, sed hospitalarios los unos a los otros sin murmuraciones. Esta palabra también es importante en el juicio, que siempre estemos dispuestas, si se puede, para hospedar. Muy bien. Luego dice, más adelante, seguimos con nuestro pasaje bíblico, dice, y por la mañana volvió al templo, fíjense, regresó al templo, ya se había terminado la fiesta, pero él regresó y dice, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Todo el pueblo, hermana, no está diciendo que una poquita gente, dice todo el pueblo. Yo me imagino que se corría la voz, ¿no? Porque pues antes no había nada de toda la tecnología que tenemos. Regresó al templo, pues van corriendo porque les estaba enseñando y ellos estaban pues aprendiendo mucho. Y luego dice más adelante, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, aquí ellos mismos sabían que Jesús sabía la ley de Moisés, no tenían que citársela. Y Jesús sabía también las intenciones que ellos traían. Era verdad, en la ley de Moisés decía eso. Por eso aquí voy a traer ya las citas para no perder mucho tiempo. En Levítico 20:10, en la Reina Valera dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, no alcanzo a ver porque me tapan bueno, creo que aquí lo tengo. Dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quién es el adúltero y la adúltera? Y en Deuteronomio 22:22 nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces la pregunta de estos malvados fariseos que dice, ¿tú qué dices? Ellos en realidad su objetivo, hermanas, su objetivo principal no tanto era esta mujer, o sea, ese no era el punto principal para ellos, sino la vieron como una carnada para el anzuelo, para su maquiavélico plan de acusar al Señor y tener motivos para matarlo. Ellos querían ponerlo entre la espada y la pared a nuestro Señor Jesús. Porque nos dice claramente eso el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía.
Bueno, dice, esto quiere decir, este era el plan que ellos tenían. Decían, si Jesús decía, no la apedreen, estaría incumpliendo la ley de Moisés. Si Jesús decía, sí, apedréenla, lo acusarían de haber ordenado algo que ellos no podían hacer, ya que debería ser autorizado por el Sanedrín, que era como la Suprema Corte, y a su vez aprobado por el tribunal romano, de los cuales estaban ellos sometidos. No vamos a ir para allá, pero en Juan 18:31, cuando estaban ya con la situación de Jesús, Pilato les dice, pues cojan su ley y juzguen ustedes solos. Y los judíos decían, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos estaban bien seguros que no podían apedrearla de esa manera. Pero bueno, vamos a continuar para entender más este pasaje. Así que ellos tenían, según ellos, el plan perfecto para darle con todo a nuestro Señor y dejarlo sin salida. Ellos se creían tan perfectos que estaban, según ellos, cumpliendo la ley de Moisés, y no era así. Querían imponer la ley de Moisés a otros y ellos no la estaban cumpliendo, ya se los había dicho Jesús en el capítulo 7. Ellos no están haciendo justo juicio, porque ¿dónde estaba el hombre que hallaron con la mujer? ¿Se acuerdan cómo dice ahí que el adúltero y la adúltera? La ley dice que ambos debían de morir, pero a ellos no les importaba tanto la mujer, no les importaba tanto en realidad el caso. Por eso les pusieron en medio de toda esta gente acusándola de adúltera. No me imagino cómo estaría esta mujer, pero dice que si la encontraron en el acto mismo, yo no sé si hasta andaba sin ropa y nada más atada en sábanas o algo, no, no sabemos cómo estaba, pero según ellos lo hallaron así, en esta forma, en el acto mismo. No tenían compasión, juzgándola siendo ellos tan pecadores como ella. Ahorita vamos a ver más, porque todos los pecados tienen el mismo valor. En Gálatas 5:19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza con el primer pecado que esta mujer estaba cometiendo, ¿verdad? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Tal vez usted va a decir, ay, qué bueno que yo no entro en esa lista. Pero luego dice, y cosas semejantes a estas. O sea que no nada más esa es la listita, todavía hay más cosas. Y entonces ya nos amonesta, dice, acerca de los cuales os amonesto que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los fariseos estaban juzgando injustamente, porque no llevaron a las dos personas, estaban como muy machistas, ¿verdad? Nada más a la mujer, porque le dijeron también que hiciera juicio Jesús, quien ellos solamente consideraban un maestro. Ellos no le dijeron juez, aquí te traemos, no, ellos lo consideraban un maestro, no un juez. Además, no llevaron a los testigos. También en la ley de Moisés decía que debía de haber por lo menos 2 testigos. Y ahí era una turba de gente, pero nadie se presentó. Aquí están los testigos que vieron a las personas. O sea, no se presentaron los testigos, solamente la turba de gente. Y además de eso, también ellos así en bola llegaron y pues estaban incumpliendo la ley de Moisés con esto, porque no estaban llevando a los testigos. También lo segundo es, los fariseos estaban juzgando hipócritamente, porque estaban ellos pecando también. Ellos sabían que estaban quebrantando la ley, pero no decían eso. Y aparte sus otros pecados que tuvieran. Veamos qué continúa diciendo nuestro pasaje. Estamos en el versículo 6, abajito donde leímos, ahí mismo en el 6, casi al final, donde dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con los dedos. Escribía en tierra. Aquí quiero hacer un paréntesis porque se me hace una situación bien importante. ¿Qué era lo que escribía Jesús? Porque no dice que, bueno, ahí estaba haciendo siluetas o dibujos o movía su dedo. Dice que escribía, estaba escribiendo algo. Muchos se preguntan, ¿y qué escribía Jesús? Pues en realidad la Biblia no nos dice, no sé, la Biblia no especifica eso tan importante. Y sin embargo hay opiniones, hermanas, especulaciones que pueden cobrar sentido. Dicen algunos que podría haber estado escribiendo los nombres, o sea, los nombres de cada uno de los que estaba ahí, podría estar escribiendo
sus pecados de ellos, podría estar escribiendo pecados en general y no sabemos. En Jeremías 17:13 dice algo muy interesante. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y se acuerdan que en el versículo 7 les dijo, yo soy el que tenga sed, no tendrá sed jamás conmigo, ¿verdad? Porque del interior correrán ríos de agua viva. Por eso algunos creen que escribía eso, pero vuelvo a repetir, la Biblia no nos da detalle. Lo cierto es que él sin verlos escribía en el suelo y no mencionaba alguna palabra. Él estaba en silencio. Y esta es otra lección que aprendemos de nuestro Señor. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por lo que hablamos, hermanas? ¿Cuántas veces hemos agredido a nuestro prójimo por ser tan sueltas de lengua? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, a veces con los conocidos como que agarramos más vuelo porque tenemos confianza. ¿Cuántas veces hemos hecho mal juicio por hablar de más? Entonces, aquí voy a mostrarles 3 versículos que nos hablan de guardar silencio. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. En Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Pues Jesús nos enseña que hay que ser sabios para guardar silencio, aún como él teniendo los argumentos correctos, así era su caso, pero él estaba en silencio. Ah, pero ahí no quedó. Para los fariseos esto no era una respuesta. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, estos fariseos, se enderezó y les dijo, entonces ya se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense. Ahora, ¿quién creen que estaba en silencio? Yo me imagino que ahí ya todos quedaron, pero calladitos, pues toda la turba de gente. Versículo 9 nos dice, e inclinándose de nuevo, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Luego más adelante dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanas, cuando se quiere hacer un juicio contra alguien, normalmente apuntamos con un dedo. Así, literalmente podemos decir ¿verdad? Generalmente, pues imagínense el dedo acusador, ¿verdad? Pero no olvidemos que nosotras mismas nos estamos apuntando con 3 cuando hacemos esto. Esto puede ayudarnos a recordar antes de señalar, antes de criticar, antes de enjuiciar al prójimo, piensa 3 veces. ¿Cómo estás tú? Recuerda lo que dice la palabra, que es, por cierto, muy fuerte, pero viene de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien. Aquí, hermanas, debemos aclarar que Jesús no estaba tolerando el pecado. Claro que no. Pues la paga del pecado sabemos que es muerte. Él no estaba transgrediendo la ley porque él conocía los corazones de los fariseos y sabía cuáles eran sus intenciones. Ellos querían actuar con astucia y llevarle solo la mujer, pero para que cayera él. Y ellos mismos estaban incumpliendo la ley mosaica. Porque en Santiago, déjame ver si aquí está, Santiago 2, 9 al 11 dice, pero si hacéis acepción de personas, ellos ya la estaban haciendo al llevar solo a la mujer, cometéis pecado,
y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Recuerden que el caso debieron haberlo llevado a los jueces que ellos encontraban en las puertas principales, pero no, ellos se los llevaron a Jesús. Jesús hasta estaba en el patio del templo y que los judíos solamente lo consideraban maestro. Además, no estaban en la puerta, no estaba él en las puertas donde estaban los jueces. Jesús tenía todo el derecho de decirles lo mal que estaban haciendo este juicio. No llevaron al adúltero, no llevaban los testigos, no lo llevaron al lugar indicado, estaban totalmente quebrantando la ley de Moisés. Por eso en el capítulo 7 decía, ustedes mismos quebrantan la ley y me quieren matar. Pero ¿saben qué? Jesús no los condenó, teniendo todas las bases y todas las pruebas, no los condenó, dejó que sus propias conciencias lo hicieran. Y la verdad es que a veces la conciencia de uno es más dura, es como un verdugo que te acecha y te dice, te conozco bien, que no eres perita en dulce. Y así fue, cada uno de su conciencia los fue llevando que no eran dignos de hacer este castigo, ¿verdad? Jesús no tolera el pecado y él estaba respetando el mandamiento de no cometer adulterio, porque nunca le dijo que no la mataran. Jesús manejó sabiamente el engaño de estos líderes. Él conocía sus corazones. La definición de pecado la tenemos bien explícita en la Biblia si vemos primera de Juan 3:4 que nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, vamos al versículo 10, ya casi terminamos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo creo que Jesús no le sorprendió que ya no hubiera nadie. A Jesús no le sorprende que el pecador peque. Jesús es la única persona en esta tierra que ha vivido sin pecado y Él quiere rescatar a todos de la muerte segunda, porque la paga el pecado, como vimos, es muerte. El conocido versículo de Juan 3:16, que todos ya lo conocen de memoria, ¿verdad? Dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero en el versículo 18, más adelantito de ese, dice, el que cree en mí, está hablando Jesús, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo de Dios. Jesús no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Estamos bajo la gracia, hermanas, estamos bajo la gracia. Eso es algo tan importante. Obviamente, por ser salvas no vamos a andar peque y peque, ¿verdad? Que acabo diciendo, bueno, pues Dios me peco y Dios me perdona, peco y Dios me perdona. Pablo mismo nos dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. No debemos hacer así porque ya sepultamos todo eso en el bautismo. Y volvamos en la historia, qué compasión de nuestro Señor Jesús. Ay, yo lo veo tan compasivo. Jesús le dio una esperanza a esta mujer porque en el versículo 11 le dice, cuando ella le dice, ninguno Señor, porque ella le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le dice, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nuestro Señor no cede al pecado, Él ama al pecador y quiere que se arrepienta, pero no consiente, no permite, no se complace con el pecado porque él sabe que el pecado nos separa de Él y sería contradictorio que Él solapara el pecado y haber entregado su vida por el pecado de todos nosotros, como que no da sentido. Por eso le dice a la mujer, vete y no peques más, eso es importante. Hebreos 7:26, a ver si aquí lo tengo. Dice que Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. El perdón de pecados es el regalo muy grande que Dios nos puede dar, pero no debemos también de hacer nuestra parte, no pecar más.
Casi para terminar, hay una pregunta. ¿Ustedes creen que la mujer se convirtió? Bueno, aquí en la historia no dice más, porque aquí donde vemos hasta ahí termina el pasaje bíblico, no nos dice si se convirtió, pero Jesús le está dando esta oportunidad y por eso le dice no pequen más, pues si sigue pecando obviamente no va a poder ser salva. Pero algunos datos apuntan a que posiblemente sí se haya convertido. Vemos a una mujer expuesta en su pecado y cuando todos se van, ella podría haberse ido también, porque pues ya se fueron todos los acusadores, dijo, pues ya se fueron, yo aquí no tengo nada que ver y se podía haber ido. Sin embargo, se quedó ahí donde estaba el Señor Jesús, esperando tal vez el castigo, tal vez su sentencia, porque recuerden que ella iba a ser apedreada y ella bien lo sabía que ya eran los últimos minutos de su vida. Ella merecía morir y todos estaban listos para tirar esa piedra, pero no lo hicieron. Quedó solo frente a Jesús, la única piedra que sí podía condenar, pero Jesús no traía una piedra condenatoria. Él era la piedra, pero la piedra era diferente. En 8, en versión actual nos dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Será la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Otro punto importante que nos hace pensar que ella se pudo haber convertido es que recuerdan en el versículo 4, cuando llegan los fariseos le llaman maestro, cuando dicen maestro, trajimos a esta mujer, ta, 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 ta. Bueno, pues cuando ella habla con el Señor en el versículo 11, le dice Señor. Y Señor es que él ya lo está viendo como su amo, como a quien servir, a quien obedecer. Jesús conoce nuestros corazones y yo quiero pensar que Jesús vio el corazón arrepentido de esta mujer. Si tú estás en una situación como la de ella, y no me refiero al mismo pecado, puede ser el mismo u otro que está en la lista que menciona la Biblia, algo que sabes que te separa del Señor, debes enfrentar tu pecado y traerlo ante el Señor. Tráelo a los pies del Señor y quien está aquí no para condenarte, sino para rescatarte. Es preferible que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no escribir que no vaya a estar escrito en el polvo donde el viento lo puede borrar. En primera de Juan 1:9 nos dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará de toda maldad. Si nos arrepentimos de ellos, Él seguro nos dirá, ni yo te condeno. Vete, sigue tu vida y no peques más. Bueno, como conclusión, no se les olvide esa mano acusadora. Antes de juzgar, vamos a ver, si vas a hacer un juicio, haz un juicio que sea justo. Eso es lo principal que debemos hacer. No juzgues, no juzgues según las apariencias. Acuérdate que los fariseos estaban juzgando a Jesús según las apariencias. Ay, ¿cómo de Galilea va a salir alguien así? Y más, ¿verdad? Que decían. Y el Señor se lo dijo, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. No juzgues por murmuraciones. En Santiago 4, 11, 12 nos dice que no murmuremos contra los demás, contra nuestros hermanos. Es más, saben que sí lo quiero leer, no lo traía anotado, pero creo que sí es importante leerlo. Déjenme irme rápidamente a Santiago 4, versículo 11 y 12, que nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, no juzgues por murmuraciones. Acuérdate que a veces nos pueden traer un chisme, vamos a llamarle así, y ya por eso podemos condenar a alguien. Es tan peligroso. O simplemente te pueden venir a decir cosas que pueden menospreciar a alguien y ya después tú vas a menospreciarlo. Entonces, no juzgues por las murmuraciones. No juzgues hipócritamente. Acuérdate, ya lo leímos, donde el Señor dice, quita primero esa viga, ¿verdad? Antes de que quites la paja. Y saben que es bien importante
de este versículo es que nos dice que, que quitemos que primero quitemos la viga para que podamos ver el ojo de nuestro hermano. Yo creo que al quitar la viga vamos a ser más misericordiosos con él. Vamos a poder restaurar al hermano. Así que por último, no juzgues injustamente como lo hicieron en este pasaje los fariseos. Y como hay un dicho por ahí que salió el tiro por la culata, ¿verdad? Se tuvieron que ir sin haber tirado una sola piedra. Bueno, pues juzga, juzga con justo juicio. Luego, cuando veas estos puntos que hemos leído, luego sabiamente, prudentemente, en silencio, medita y juzga para restaurar, para protección. Acuérdate que el Señor sí nos da el permiso de juzgar, pero sabiamente, justamente. Acuérdate aquí cuando en el versículo donde dice, por sus frutos los conoceréis, es una forma de juzgar. Vamos a ver si el fruto que está dando es bueno, quien nos está enseñando, para no caer en ese mismo error también es bueno. Podemos hacer juicio, pero un juicio justo, hermanas. Que nuestro Padre bendito nos llene de sabiduría para hacer justos juicios cuando debiéramos hacerlo. Que así sea, hermanas. Bendiciones a todas y muchas gracias por su atención. Y dejo el lugar para quien sigue. Bendiciones.